inflación y la primera medida de un impuesto contra un impuesto al sector productivo, bueno, la conclusión es que la guerra es contra el sector productivo que produce la inflación. Entonces de ahí viene una situación de falta de acuerdo de todo nuestro sector, que ya viene de antes, porque el gobierno constantemente cuando va a lanzar una medida es contra el sector, no sé con qué otra, y si no, y contra lo que tiene que hacerlo para favorecer, no lo hace. Entonces, primera conclusión, estamos en total desacuerdo que la lucha contra la inflación sea una lucha, yo creo que es un acuerdo, hay que buscar acuerdos y no plantearlo como una situación de empresas o de sectores que están produciendo y perjudicando al resto de la población, porque la inflación es realmente el flagelo que nos está haciendo cada vez más pobres a todos. Entonces hay que tener otra mirada. Que el primer anuncio sea impuestos, creo que desde el punto de vista de Coninagro y mío es totalmente desacertado, porque los más impuestos lo único que producen es más inflación, porque eso se traslada a los precios inevitablemente y lo pagamos entre todos, algunos más directos, otros menos directos, pero la población lo paga, y mucho más en las personas más humildes, las familias más humildes. Por lo tanto, el Estado, el gobierno que ha convertido a este Estado en sumamente ineficaz, está buscando solucionar sus problemas y no solucionar ni la inflación ni solucionar los problemas de la gente, sino sacar plata para financiar a la política. Muchachos, acá hay un problema, que la política se está solamente fijando en el 2023 y ver cómo solucionan cada uno su situación y no buscando medidas productivas para producir más, para que haya más trabajo, y si hay más trabajo hay más empleo, si hay empleo sube el salario, porque hay competencia, entonces si no, tengo un mejor sueldo, un mejor trabajo, y si no me pagas más me voy al otro lado. Soto, esto es lo que el gobierno no hace, esto es lo que el gobierno siempre con términos de guerra, división, bueno, el gobierno está desenfocado, desubicado, y por eso las medidas también son inflacionarias, te diría. Carlos, la oposición ya anunció que quiere llevar la discusión al Congreso, ¿no? Esto de la decisión del gobierno. ¿Han tenido ustedes contacto con algún sector de la oposición? ¿Ustedes como institución o bien otras instituciones del campo? Sí, nosotros tenemos muy buena tu pregunta, nosotros tenemos una reunión el día, en principio, esta mañana ya la fijamos, el miércoles a las 10 de la mañana, con todos los bloques de diputados para poder, esto que estamos conversando con ustedes, ver si podemos de alguna manera llevarlo al plano de las propuestas y no de las protestas. Hoy día el productor, sobre todo el pampeano, está muy enojado, está muy presionado, el sector de producción de Córdoba, de Santa Fe, del norte de Buenos Aires. Yo este fin de semana estuve con el tema de la papa, allí no hay tanta efusividad como quizás tampoco en el caso nuestro, como los viñateros, que no estamos bien, pero no hay esa bronca de salir a las calles, como lo manifiestan muchos titulares hoy. Así que vamos a... Y lo que pasa que también el campo tampoco es igual en todos lados, no es el mismo campo el de Mendoza que el de Buenos Aires, que el de Santa Fe, Carlos. Concuerdo totalmente. A ver, porque uno cuando dice campo cree que es el que cree que son mis parientes acá de Gullo, claro, ¿no? Que tienen pequeño viñatero, nada que ver. Claro. ¿Qué campo, viste? Son realidades diferentes. Tal cual. Mirá, nosotros lo que proponemos en función de, ya que sacaste ese tema, que lo han manifestado muy bien. Que también hay mucho de política en esto, Carlos, mucho de política también que tratan de confundir a la gente también de que todo el campo es igual, y la verdad que el campo no es igual en todos lados. La forma de poder enderezar esto es tratando los problemas que tiene cada producción y cada provincia en particular, porque son totalmente diferentes. Es totalmente diferente la problemática del sector pampeano
que tiene un régimen de precios en dólares, que tiene también insumo en dólares más que nosotros, el ganadero, que tiene otro tipo de problemas, las economías regionales más propiamente, desde la lechería, la vitivinicultura, que son intensivas. Nosotros tenemos una gran porción de mano de obra en nuestros costos. Hay muchos sectores, de muchos lo que hemos hablado, que no tienen ese problema, y partiendo de eso nomás, la solución ya es diferente. En ningún caso creo que sea impuesto, pero es diferente las economías que dan mucha mano de obra, porque el problema del país es que no llegamos a fin de mes, viejo, y no llegamos a fin de mes porque hay poco trabajo. Entonces, aquellas economías que dan trabajo no son ni mejores ni peores, pero es la prioridad que tiene el país. Entonces, yo coincido, no sé si has querido decir eso, sí, pero los problemas hay que tratarlo totalmente en forma diferente. El tema pampeano es un tema serio, lo que más ingresa en el país. Estoy al frente de esa institución y lo considero importantísimo, porque esto no se trata de discriminar a nadie, tampoco discriminar a las grandes empresas, pero yo creo que los supermercados y las grandes empresas, variando un poquito el tema, si me permitís, son los que forman el precio. El productor, escuchame, el vino, 1.200, 1.300 pesos una botella. ¿Cuánto cobra el productor? El 10% del precio. En la hierba no alcanza el 15%, la ganadería no alcanza el 18%, la leche no alcanza el 20%. Entonces la producción no es la que forma precio. ¿Por qué castigar al productor y por qué le pegas tanto si la formación de precios está en otro lado? Bueno, justamente dentro de la cadena de comercialización, que es que en definitiva es lo que se encuentra la gente en la góndola. Le pregunto al Carlos político, no al Carlos productor ni hombre del agro, que tiene que ver justamente con un poco lo que usted está diciendo, Carlos, ahora. ¿Por qué no se avanza nunca contra los supermercados o contra los hipermercados? Y hablo de todos los gobiernos, de todos los gobiernos. Nunca se va contra ese. Porque hay acuerdos, porque hay financiación de campañas, porque se llama plata, es muy triste o es muy real, lo que se quiera. Acá hay problemas. Entonces, solucionarle un problema a 50.000, 60.000 pequeños productores es solucionar un problema a través de gestión, a través de remangarse y patear cascotes y meterse en los camellones, en las hijuelas, y lo otro es con aire acondicionado, 5 o 6, y hay plata de por medio. Esto es la realidad. Entonces se soluciona mucho más rápido, de una manera poco clara, espuria, y favoreciendo. Pero te pongo un ejemplo, ¿no? Sí, no estoy sí. hablando, el ejemplo de aumentar el 2% de retenciones para subsidiar el precio de la harina. Decime vos cómo va a subsidiar el precio de la harina si no es, disculpe, te estoy tuteando y no. Sí. No sé si ¿cómo va a subsidiar a cada almacenero? ¿A quién va a subsidiar? A las grandes empresas. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Entendés? Por un lado le quita, pero te vas a sentar con la gran empresa, con los harineros, para que vendan más barato la harina. ¿Y a quién subsidiar? Y bueno, subsidiar a la gran empresa, porque y acá lo que hay que subsidiar, si es que es subsidio, yo creo que no, el mejor subsidio es trabajar, fomentar el trabajo, ese es el subsidio que necesitamos, que no se llama subsidio, se llama cultura del trabajo. Sí. Entonces vuelve la plata a la grande empresa, y volvemos a la pregunta suya o tuya. La política se sienta con las grandes empresas, y bueno, y ahí es otra forma de charlar, y ahí no se soluciona nada, y ahí es difícil que a las personas sientan que le duele. No les duele que hay una persona que gana 40 lucas, 50.000 pesos y que no llega a fin de mes. Yo coincido con esto que usted remarca respecto de que la cultura del trabajo es lo primero, pero de vez en cuando un tiro para el lado de la justicia cuando se habla de subsidio, ¿no? Yo hablo en el pequeño, en el mediano, ese que paga 5 sueldos, el que levanta la persiana, el que se arremanga junto con los empleados. A ese cada tanto hay que ayudarlos, Carlos. A ese cada tanto hay que darle algo. Porque en estos 2 años tengo miles de ejemplos de gente de acá de San Rafael que con 5 empleados, 10 empleados, y la han empujado, y a ese nunca le llega nada.
a ese hay que alentarlo. Claro. A ese hay que alentarlo con la producción. Las medidas tienen que ir a alentar a ese tipo de emprendimientos. El emprendedurismo, el cuentaporfista, el profesional. Esto es lo que alimenta la sociedad argentina y por eso estamos empobrecidos, porque el sector de las pymes y el sector de los pequeños y medianos productores han quedado totalmente de lado y los subsidios van para otro lado y las medidas para fomentar el trabajo no suceden, y aquellos que podemos trabajar, como somos los productores, que podemos trabajar gracias a Dios, porque el mundo demanda nuestros productos, nos ponen el pie encima. Porque hay recursos, entonces saquémosle a esto. Y así muchos pequeños y medianos productores quedan totalmente olvidados de muchas producciones, y estamos en este país en donde de las 25 producciones, 13 están en rojo, es decir, que cuando cosechan, como el cultivo de la papa, hoy día la papa está en rojo, hoy día el que planta papa, si cosecha, queda más endeudado, como el de manzana, y las pymes, cuando abren sus persianas, fruto de los impuestos y demás que tienen que pagar, tienen 5 empleados, 6 empleados, ¿cuánta plata tiene? ¿Cuánto tiene que facturar ese hombre o esa empresa para mantener 5 o 6 empleados? Una locura. Hay que ir contra el supermercado, hay que ir contra el hipermercado. Hay que ir contra el hipermercado. Mira, cortito, mira, vamos a la tanda enseguida, pero nosotros hicimos un pequeño trabajo hace 3 años más o menos. Hicimos toda la cadena de cuando salía el durazno de la planta, de cuando llegaba a la colina, de cuando salía de la colina y llegaba al supermercado. Al de la finca un mango, al de la colina 3. Y el supermercado le encontraban la lata a 300 pesos. Claro, o sea, a ver, algo está mal, Carlos, algo está mal. Esa parte de las grandes empresas y de los supermercadistas es el sector, a nuestro criterio, donde está el nudo de la inflación. Y vuelvo con lo mismo para terminar. Acá no hay que demonizar a nadie, pero indudablemente que hay que agarrar al toro por el lugar que hay que agarrarlo. Y son los formadores de precios, esos grandes sectores, y aquí este gobierno, como todos los gobiernos, lo único que hacen es beneficiarlos, porque a ellos les cae el beneficio y no a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, gracias Carlos, como siempre. Un abrazo le mandamos. Un gusto. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estaba entonces Carlos Ianisoto, presidente de Coninagro, a quien, bueno, nos estuvo acompañando ahora y, bueno,